perro herido ladró una sola vez antes de correr, y el apache desterrado lo siguió durante horas hasta una cabaña abandonada. Ahí encontró a una mujer moribunda y mapas escondidos que revelaban agua sagrada suficiente para salvar pueblos enteros y traer paz donde solo había odio. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El invierno de 1874 barrió el territorio de Nuevo México con vientos que cortaban como cuchillas de afeitar mal afiladas. La tierra, antes fértil y generosa, ahora crujía bajo el frío y el olvido como huesos de animal muerto al sol. En las laderas del desierto, donde los pinos retorcidos se aferraban a la roca desnuda con raíces que parecían garras, Tashi caminaba solo. El peso del destierro se asentaba en sus hombros como una piedra que crecía con cada paso. Había pasado 3 lunas desde que lo expulsaron de su clan. No por cobardía, ni por robo, ni por mentir a los ancianos. Lo echaron por defender a campesinos mexicanos de una injusticia. Soldados habían llegado al rancho de la familia Morales acusándolos de robar ganado que no habían robado. Tashi había intervenido. Había hablado en español con el capitán. Había mostrado las marcas verdaderas del ganado. Los soldados se habían ido. Los Morales le habían dado las gracias con lágrimas en los ojos. Pero cuando volvió al campamento, su tío Atsi, líder del clan, lo había mirado con ojos que guardaban más tristeza que rabia. «Defendiste a los mexicanos», le había dicho. «Traicionaste a tu sangre». «Defendí la verdad», había respondido Tashi. «La verdad no nos devuelve a nuestros muertos. Los mexicanos mataron a tu padre en la guerra. ¿Ya lo olvidaste?» Tashi no lo había olvidado. El recuerdo de su padre cayendo con una bala en el pecho vivía en sus pesadillas, pero también recordaba las palabras de su abuela antes de morir. «El odio es como fuego, calienta, pero también consume. La compasión es como el agua, suave, pero capaz de abrir caminos en la piedra». Atsi lo había expulsado. «Vete. Cuando aprendas que nuestra gente es lo primero, puedes volver». Ahora Tashi vagaba por las montañas sin rumbo, cazando cuando podía, durmiendo en cuevas, evitando tanto a los soldados como a su propia gente. La escarcha cubría las piedras blancas del camino como una piel delgada que se rompía bajo sus mocasines. El sol apenas calentaba. Llevaba 2 días sin encender fuego, temiendo atraer a patrullas de soldados que buscaban apaches dispersos para encerrarlos en reservas. Su estómago ardía de hambre, pero había aprendido a ignorar el dolor. Era un dolor conocido, un compañero viejo. Lo que no podía ignorar era el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse cada paso, cada respiración, cada latido de su corazón. Era el silencio de estar solo, de no tener a nadie con quien compartir el fuego, nadie con quien hablar en su lengua, nadie que lo llamara por su nombre. El destierro no era solo estar lejos del clan, era estar lejos de sí mismo. La nieve comenzó a caer lentamente, copos pequeños que se posaban en su cabello sin derretirse. Tashi miró al cielo, gris, denso, amenazando tormenta. Necesitaba encontrar refugio antes del anochecer o el frío lo mataría. Tashi buscó agua en la jarra, la encontró casi vacía, salió de la cabaña, encontró nieve limpia, la derritió en una olla pequeña que había junto al fogón. Mientras el agua hervía, sacó de su bolsa de cuero las hierbas que siempre llevaba consigo. Hojas secas de gordolobo para bajar la fiebre, raíz de osha machacada para fortalecer el pecho y los pulmones, corteza de sauce para el dolor. Las echó al agua hirviendo. El olor amargo llenó la cabaña, un olor medicinal que le recordaba a su abuela preparando remedios para los enfermos del clan. Cuando el té estuvo listo, lo dejó enfriar un poco.
Mojó un paño limpio que encontró colgado en un clavo y regresó junto a la mujer. Le humedeció los labios con cuidado. Estaban tan secos que se habían agrietado, con pequeñas heridas en las comisuras. Ella no despertó, pero sus labios se movieron instintivamente, buscando el agua. Tashi repitió el gesto una y otra vez, paciente, gota a gota. Dejando que el calor del té entrara en su boca, en su garganta, el perro lo observaba sin moverse, con la cabeza ladeada, como si entendiera exactamente lo que estaba haciendo y aprobara cada movimiento. «Tu dueña estará bien», le dijo Tashi en apache. El perro movió la cola una vez. La noche cayó. Tashi alimentó el fuego, mantuvo a la mujer cubierta con su propia manta porque la de ella estaba demasiado sucia. Cada hora le daba más té, le mojaba la frente, le revisaba el pulso. La fiebre no bajaba, pero tampoco subía. Eso era bueno. Significaba que su cuerpo aún luchaba. Tashi se sentó con la espalda contra la pared, el cuchillo en el regazo por si acaso, y cerró los ojos. No durmió de verdad. Solo descansó en ese estado entre la vigilia y el sueño, que había aprendido durante la guerra, donde podía descansar, pero despertar al menor ruido. El perro se acurrucó entre él y la mujer, como haciendo guardia entre ambos. Silas llegó al claro montado en su caballo negro, alto y orgulloso, con el sombrero de ala ancha echado hacia atrás para que todos vieran su rostro. Era un hombre de unos 40 años, con la barba bien recortada y los ojos claros que brillaban con codicia mal disimulada. Vestía ropa cara, botas de cuero fino, una chaqueta con botones de plata. Era un hombre que había prosperado mientras otros morían de sed. Al ver a los apaches esperando en formación de batalla, su rostro palideció un poco, pero no retrocedió. Había venido demasiado lejos para echarse atrás ahora. «¡Helen!», gritó, ignorando a los guerreros como si fueran piedras sin importancia. «¡Sal de ahí! ¡Esos salvajes te van a matar!». Helen salió de detrás de Tashi, con Bramble a su lado. Se plantó frente a Silas con los puños cerrados, la barbilla levantada. Ya no era la mujer enferma y asustada de hace días. Era alguien que había encontrado algo por qué luchar. «No voy a dejarte robar lo que no te pertenece, Silas. Tu esposo era mi hermano. Todo lo que encontró es de la familia». «Mi esposo murió buscando esta agua para todos», replicó Helen, con la voz temblando pero firme. «No para que tú la controles y te enriquezcas mientras otros mueren de sed a tus pies». Silas rió con amargura. «¿Y quién te crees tú para decidir eso? Eres solo una viuda sin tierras, sin dinero, sin futuro. Yo puedo hacer algo con esta agua. Puedo traer progreso, trabajo, civilización». «Puedes traer esclavitud», corrigió Helen. «Eso es lo único que sabes hacer». Los hombres de Silas intercambiaron miradas incómodas. No todos estaban convencidos de estar haciendo lo correcto. Entre ellos estaba don Lauro, un granjero viejo que había conocido a Thomas Wayland y lo había respetado. También estaba su hijo Miguel, joven pero con el corazón honesto, y doña Rosa, la curandera del pueblo, que había insistido en venir para asegurarse de que nadie derramara sangre innecesaria. Silas hizo un gesto impaciente. «Empiecen a cavar», ordenó a sus hombres. «Marquen el perímetro. Traigan las estacas». Tashi avanzó, bloqueando el paso. «No. ¿Me vas a detener tú solo, Apache?» «No estás solo», dijo Atsi. Y los guerreros avanzaron formando un semicírculo perfecto. Sus arcos estaban tensados, las flechas apuntando sin temblar. El aire se llenó de una tensión que cortaba como vidrio roto. Los hombres de Silas miraban nerviosos a los apaches. Sabían lo que significaba enfrentarse a guerreros entrenados desde la infancia para matar. Sangre, muerte. Nadie ganaba en esas batallas. Solo quedaban viudas y huérfanos llorando sobre tumbas frescas. Fue entonces cuando Helen habló, y su voz, aunque suave,
cortó el silencio como un cuchillo afilado. Hay otra forma. Todos la miraron. Silas con desprecio, Atsi con curiosidad, los hombres de ambos bandos con esperanza apenas disimulada. Helen avanzó hacia el centro del claro, entre Tashi y Silas, con Bramble siguiéndola como una sombra fiel. «El agua está aquí», dijo con voz clara, señalando el suelo bajo sus pies. «Pero no es de nadie, es de todos, apaches, mexicanos, granjeros, rancheros. Si la compartimos, todos prosperamos. Tendremos cosechas, ganado, niños sanos. Si peleamos por ella, todos perdemos. Habrá muertos, viudas, odio que durará generaciones». Miró a Silas directamente a los ojos. «¿Es eso lo que quieres? ¿Ser recordado como el hombre que trajo guerra en lugar de vida?» Silas rió amargo. «¿Y quién te crees tú para decidir eso? Eres solo». «Soy la viuda del hombre que la encontró», interrumpió Helen, con una fuerza en la voz que Tashi no le había escuchado antes. «Y digo que esta agua se comparte, igual, para todos». Tashi se acercó a ella, de pie a su lado, como un pilar de piedra. «Mi pueblo acepta compartir», dijo en español, para que todos entendieran. «Si hay paz, si hay honor». Atsi observó a su sobrino durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Compartiremos», dijo. «El agua es regalo de la tierra, no pertenece a un solo hombre». Don Lauro desmontó de su caballo con dificultad, las rodillas crujiendo. Se acercó cojeando, con el bastón en la mano. «Yo conocí a tu esposo, Helen», dijo con voz ronca por los años. «Era un buen hombre, un hombre justo, tenía razón en lo que buscaba, y tú tienes razón ahora». Miró a Silas con ojos cansados pero firmes. «Si no aceptas este trato, nosotros no te seguiremos. No voy a morir por tu codicia». Miguel, el hijo de don Lauro, asintió. «Yo tampoco. Esta tierra ya ha visto suficiente sangre». Doña Rosa se adelantó, con su bolsa de medicinas colgando del hombro. «Dios no concede el agua para un solo hombre», dijo con voz suave, pero que todos escucharon. «El agua es vida, y la vida se comparte o no vale nada». Uno a uno los hombres que habían venido con Silas comenzaron a bajar las armas, a mirar el suelo, a recordar que ellos también tenían esposas, hijos, razones para vivir más allá del oro que Silas les había prometido. Silas apretó los dientes tan fuerte que Tashi escuchó el rechinido. Sabía que había perdido. No podía forzar nada sin sus hombres. Y sin ellos, los apaches lo matarían antes de que pudiera robar una sola gota. 3 meses, dijo finalmente, con rabia contenida temblando en cada palabra. 3 meses de prueba. Si en ese tiempo no hay ataques, ninguna traición, ningún engaño. Hizo una pausa como si cada palabra le doliera. «Consideraré el acuerdo permanente». Atsi miró a Tashi. Tashi miró a Helen. Ella asintió, confiando en su juicio. 3 meses, repitió Atsi con solemnidad. «Pero escucha bien, hombre blanco. Si tu palabra es falsa, si intentas robar lo que prometiste compartir, no habrá segunda oportunidad. La tierra recordará tu traición, y mi pueblo también». Silas escupió en el suelo, un gesto de desprecio que nadie respondió. Dio la vuelta a su caballo y se alejó con sus hombres, dejando las palas y estacas tiradas en el suelo como testimonio de su derrota. El silencio que siguió era casi sagrado. Helen se dejó caer de rodillas, temblando con el alivio y el agotamiento. Bramble la lamió la cara, gimiendo suave. Tashi puso una mano en su hombro. «Lo hiciste bien», le dijo en inglés. «Nosotros lo hicimos bien», corrigió ella, tomando su mano. Atsi se acercó a ellos con pasos lentos. Miró a Helen durante un largo momento, evaluándola como solo un líder experimentado puede hacer. Luego asintió. «Eres valiente», le dijo en español. «Mi sobrino eligió bien a su compañera». Helen miró a Tashi sorprendida.
Él no la había corregido cuando Atsi la llamó su compañera. Solo sostuvo su mirada, y en sus ojos Ellen vio algo que la hizo sonrojar. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. Los días siguientes fueron de trabajo duro bajo el sol despiadado del invierno que empezaba a ceder ante la primavera temprana. Tasi y los guerreros apaches cavaron con palas de madera que fabricaron de fresno verde, con piedras afiladas que usaban como picos. El trabajo era agotador. Las manos se les llenaban de ampollas que reventaban y sangraban, pero nadie se quejaba. Ellen y las mujeres del pueblo que se habían unido al esfuerzo llevaban agua en vasijas de barro, preparaban comida sobre fogatas improvisadas, curaban las heridas de quienes se cortaban con las rocas. Los niños corrían entre los adultos, jugando a ser trabajadores, cargando piedras pequeñas con seriedad cómica. Don Lauro, con su experiencia de granjero de toda la vida, trazó canales en la tierra, usando ramas marcadoras y piedras como guías. El agua debe correr suave, explicaba a quien quisiera escuchar. Si corre muy rápido, se lleva la tierra. Si muy lento, se estanca. Hay que encontrar el equilibrio. Doña Rosa caminaba entre los trabajadores con su bolsa de medicinas, curando ampollas con ungüentos de hierbas, vendando cortes, dando té caliente a quienes temblaban de frío, y cada noche, cuando el trabajo terminaba, bendecía el suelo con oraciones en español y dejaba que Atsi bendijera también en apache. «Dos idiomas, un dios», decía ella con una sonrisa. «O muchos dioses, un propósito. Da lo mismo». Bramble corría de un lado a otro vigilando, ladrando cuando alguien se acercaba demasiado al borde de los hoyos profundos. Se había convertido en el guardián no oficial del proyecto, tomando su trabajo con una seriedad que hacía reír a todos. Al tercer día de excavación, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor comenzaba a ser insoportable a pesar del frío de la noche anterior, Tashi golpeó algo duro con la pala. El sonido era distinto al de la roca. Era más hueco, más resonante. «¡Aquí!», gritó. Todos dejaron lo que estaban haciendo y corrieron. Tashi cavó con las manos desnudas, apartando la tierra mojada, y entonces lo sintió. Humedad, real, fría, subiendo desde abajo. «Se está filtrando», susurró Ellen, arrodillándose junto a él. Cavaron más profundo. La tierra se volvía más blanda, más oscura, y entonces, con un sonido que era mitad suspiro y mitad canto, el agua brotó. Primero en filetes delgados que apenas mojaban los dedos, luego en chorros pequeños que hacían burbujas en la tierra suelta, y finalmente, con un sonido profundo como un suspiro de la tierra misma, en un flujo constante que corría por el hoyo que habían cavado, buscando salida, buscando el canal que don Lauro había trazado. El sonido era como música antigua volviendo al mundo. Agua viva, corriendo libre después de quién sabe cuántos años dormida bajo la roca. Las mujeres apaches comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que no cabía en el pecho. Los ancianos se arrodillaron, tocando el agua con manos temblorosas, murmurando oraciones de gratitud. Los niños gritaron de alegría, corriendo a meter las manos en el agua fría, salpicándose unos a otros, riendo con esa risa pura que solo tienen los niños que han conocido la sed y ahora conocen la abundancia. Ellen, de pie junto a Tashi, miraba el agua correr por el canal hacia el valle. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no intentó ocultar. «Lo logramos», susurró con la voz quebrada. «Thomas, lo logramos». Tashi no respondió con palabras. Solo puso una mano en su hombro y el gesto decía todo lo que las palabras no podían. Comprendía. Entendía lo que significaba honrar la memoria de alguien amado. Entendía lo que costaba convertir el dolor en algo hermoso. Esa noche, por primera vez en la historia de ese valle, apaches y mexicanos se sentaron juntos alrededor del mismo fuego. Don Lauro contó historias viejas,
de cuando el valle era fértil, antes de que la sequía llegara. Sus palabras pintaban imágenes de campos verdes, de maíz alto como un hombre, de calabazas tan grandes que necesitabas 2 brazos para cargarlas. Doña Rosa cantó canciones de cuna que su abuela le había enseñado, canciones que hablaban de lluvia y cosechas y niños jugando en arroyos frescos. Su voz era ronca pero dulce, y algunos de los guerreros apaches cerraron los ojos, dejando que la melodía los llevara a recuerdos de tiempos mejores. Los guerreros escuchaban en silencio, tallando pequeñas figuras de madera para los niños. Caballos, venados, águilas. Los niños mexicanos se acercaban tímidos al principio, luego con más confianza, recibiendo los regalos con ojos grandes y sonrisas que iluminaban la noche. Atsi se acercó a Tashi, que estaba sentado un poco apartado, observando el fuego. «Hiciste bien, sobrino», le dijo sentándose a su lado. «Solo seguí a un perro», respondió Tashi con una media sonrisa. «No, elegiste la compasión cuando el odio era más fácil. Elegiste la verdad cuando la mentira era más segura. Elegiste construir cuando destruir era más rápido». Atsi miró hacia Ellen, que jugaba con Bramble cerca del fuego. «Tu compañera es sabia, tiene el corazón fuerte». «No es mi compañera», dijo Tashi, pero su voz no sonaba convincente ni para él mismo. Atsi rió suave. «Todavía no, pero lo será». Se puso de pie con un gruñido. «Cuando estés listo puedes volver al clan. Siempre habrá un lugar para ti». «¿Y si no vuelvo?» Atsi miró hacia el agua que corría en la distancia, brillando bajo la luz de la luna. «Entonces construye tu propio clan, con tu compañera y ese perro loco que los une». Hizo una pausa. «De cualquier forma, has encontrado tu camino. Eso es todo lo que un hombre necesita». Se alejó, dejando a Tashi con pensamientos que no sabía cómo ordenar. Pasaron los 3 meses como si fueran 3 días. El manantial seguía fluyendo, constante y generoso, alimentando las tierras de todos. Los canales que habían cavado llevaban agua tanto al territorio apache como a las granjas mexicanas. Don Lauro había diseñado un sistema de compuertas simples pero efectivas que permitían controlar el flujo sin que nadie pudiera acaparar más de lo justo. Las primeras cosechas brotaron en tierras que llevaban años secas. Maíz tierno, frijoles negros, calabazas que crecían redondas y pesadas. Los niños apaches dejaron de llorar de sed. Sus mejillas se llenaron de color. Sus risas regresaron. Los granjeros mexicanos pudieron sembrar sin miedo a perder todo por falta de agua. Silas cumplió su palabra, aunque nadie dudaba que lo hacía rechinando los dientes. No hubo ataques, ni traiciones, ni intentos de robar el control del manantial. Su rancho prosperó con el agua que le correspondía, y aunque nunca admitió en voz alta que el acuerdo era mejor que la codicia, sus acciones hablaban por él. Ellen y Tashi construyeron una cabaña nueva cerca del manantial. No era grande, solo 2 habitaciones y un porche pequeño, pero era suya. La construyeron juntos, con troncos que Tashi cortó y Ellen ayudó a descortezar, con techo de tablas que sellaron con brea y musgo. Tenía una chimenea que tiraba bien, ventanas con vidrio verdadero que don Lauro les había regalado, y una puerta que cerraba firme contra el viento. Bramble dormía en el porche, viejo pero fiel, con el hocico gris, pero los ojos aún alertas. Cada mañana, cuando Tashi salía a cazar o a revisar los canales de agua, el perro lo acompañaba cojeando. Cada tarde, cuando Ellen enseñaba a leer a las mujeres del pueblo en el claro bajo el gran pino, Bramble se echaba a sus pies como una alfombra peluda. Ellen había empezado a enseñar a quien quisiera aprender. Primero, solo a las mujeres mexicanas, luego a algunas de las mujeres apaches que se mostraron curiosas. Les enseñaba a leer en español, a escribir sus nombres,
a hacer cuentas simples para los tratos de ganado y cosechas, y ellas, a cambio, le enseñaban sobre plantas medicinales, sobre cómo curtir pieles, sobre las historias antiguas de sus pueblos. Tashi se convirtió en algo así como un mediador entre los dos grupos. Hablaba ambos idiomas con fluidez, entendía ambas culturas, y la gente confiaba en él. Cuando había disputas sobre el agua, sobre tierras de pastoreo, sobre cualquier cosa, venían a preguntarle su opinión. Y él escuchaba con paciencia, pensaba con cuidado y daba respuestas que buscaban el equilibrio en lugar del conflicto. Una noche, 3 meses después del acuerdo, Atsi vino a visitarlos. Trajo consigo a toda la familia de Tashi que aún vivía. Su prima Liluye, con su esposo, y 2 niños, algunos tíos lejanos, amigos de infancia que Tashi no veía desde su destierro. «Venimos a celebrar», anunció Atsi, «y a terminar oficialmente tu destierro». Hicieron una fogata grande en el claro junto al manantial. Cocinaron venado que habían cazado esa mañana, mazorcas tiernas asadas en las brasas, pan plano que las mujeres habían hecho con la harina nueva de la cosecha. Doña Rosa trajo mole de su receta secreta. Don Lauro trajo pulque casero que había guardado para ocasiones especiales. Comieron hasta que no pudieron más. Los niños jugaron persiguiéndose alrededor del fuego mientras los adultos contaban historias. Liluye abrazó a Tashi largo rato, llorando de alegría por tenerlo de vuelta. «Te extrañamos», le dijo. «No fue lo mismo sin ti». Cuando la luna estuvo alta y los niños empezaban a dormirse en los regazos de sus padres, Atsi se puso de pie. El murmullo de conversaciones se apagó. Todos sabían que el líder tenía algo importante que decir. «Hace meses eché a mi sobrino del clan», comenzó, con voz fuerte que todos podían escuchar. «Lo eché porque puso la compasión por encima de la lealtad a su sangre, porque defendió a mexicanos cuando debía defender solo a apaches». Hizo una pausa mirando a Tashi. «Me equivoqué». Un murmullo de sorpresa recorrió el círculo. Atsi rara vez admitía errores. «Mi sobrino no traicionó a su pueblo. Nos mostró un camino mejor, un camino donde la compasión no es debilidad, sino la fuerza más grande». Señaló hacia el manantial que brillaba bajo la luna. «Por su compasión encontramos agua. Por su compasión hicimos aliados en lugar de enemigos. Por su compasión nuestros niños tienen futuro». Se acercó a Tashi. Puso ambas manos en sus hombros. «Tu destierro terminó. Eres bienvenido en el clan cuando quieras volver». Tashi sintió un nudo en la garganta. Miró a Ellen, que estaba sentada cerca con Bramble a sus pies. Ella le sonrió, con los ojos brillando con lágrimas de felicidad. No por ella, sino por él. «Gracias, tío», dijo Tashi. «Pero creo que mi lugar está aquí, con Ellen, cuidando el manantial, ayudando cuando me necesiten, pero construyendo mi propia vida también». Atsi asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces aquí estaremos cuando nos necesites, y tú estarás ahí cuando te necesitemos. Esa es la verdadera familia». La celebración continuó hasta que las estrellas empezaron a palidecer con el amanecer cercano. Uno a uno, los invitados se fueron, cansados pero felices, dejando promesas de volver pronto. Cuando todos se fueron, Ellen y Tashi se quedaron solos junto a los restos del fuego. Bramble dormía entre ellos, roncando suave. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Ellen de pronto, con voz suave. «De haberme salvado. De todo esto». Tashi tardó en responder. Miraba las brasas moribundas del fuego, pensando en todo lo que había pasado. El destierro, la soledad, el perro que lo había encontrado, la mujer moribunda en la cabaña, el agua bajo la tierra, la paz imposible que de alguna manera se había vuelto real. «Un perro me trajo hasta ti», dijo finalmente, «pero tú me trajiste de vuelta a mí mismo.
Me devolviste el propósito que había perdido. Me diste una razón para creer que la compasión vale más que el odio. La miró a los ojos. No me arrepiento de nada. Ellen sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tomó su mano entre las suyas. Yo tampoco, susurró. Thomas murió buscando esperanza. Y tú la encontraste. Encontraste el agua, sí, pero también encontraste algo más grande. Encontraste la forma de unir a gente que se odiaba, de construir puentes donde solo había abismos. Se quedaron así, tomados de la mano, mientras el fuego se apagaba y el cielo se teñía de rosa con el amanecer. 3 meses más pasaron. El valle floreció como nadie recordaba haberlo visto. Los pinos crecieron más verdes, sus agujas brillando con vida renovada. Las flores silvestres cubrieron las laderas en mantas de color, amarillos brillantes, rojos profundos, púrpuras suaves. Los pájaros regresaron, llenando el aire con cantos que habían estado ausentes durante años. El cañón, que antes parecía un lugar olvidado por Dios, se convirtió en refugio para viajeros cansados y lugar de encuentro entre pueblos que aprendían a coexistir. Se construyó una pequeña posada cerca del manantial, administrada por la viuda de un granjero con ayuda de 2 familias apaches. Era un lugar donde cualquiera podía dormir seguro, comer caliente y descansar antes de seguir su camino. Silas, con el tiempo, reconoció públicamente que el pacto le había traído más beneficios que la codicia solitaria. Su rancho prosperó sin conflicto. Sus trabajadores estaban contentos, su nombre dejó de ser dicho con desprecio. Incluso empezó a saludar a Tashi cuando se cruzaban en el pueblo, un gesto pequeño, pero significativo. Don Lauro y doña Rosa se convirtieron en los guardianes morales del manantial, recordando a todos que la vida se sostiene en compartir, no en acaparar. Cada semana se reunían con representantes de ambos pueblos para asegurarse de que el agua se distribuyera con justicia, de que los canales se mantuvieran limpios, de que nadie intentara tomar más de lo que le correspondía. Una mañana de primavera avanzada, Ellen despertó con náuseas. Al principio pensó que había comido algo en mal estado, pero cuando las náuseas regresaron día tras día, doña Rosa la examinó con sus manos expertas y sus ojos sabios. «Estás embarazada, niña», le dijo con una sonrisa. Ellen sintió como si el mundo se detuviera. Miró a Tachi, que estaba reparando una silla rota en el porche. Él levantó la vista, vio su expresión y supo de inmediato. «¿Un bebé?», preguntó en inglés. Ellen asintió sin poder hablar. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No sabía si eran de alegría, de miedo, o de ambas cosas mezcladas hasta ser indistinguibles. Tachi cruzó el espacio entre ellos en 2 zancadas. La abrazó con una fuerza que ella no sabía que tenía. «Un bebé», repitió, ahora en apache, como si necesitara decirlo en ambos idiomas para que fuera real. Bramble, sintiendo que algo importante había pasado, se levantó de su lugar bajo el pino y trotó hacia ellos, moviendo la cola. Ellen rió entre las lágrimas, se arrodilló para abrazar al perro. «¿Oíste eso, viejo amigo? Vas a tener que cuidar de otro humano más». El perro lamió su cara, su cola moviéndose con tanta fuerza que todo su cuerpo trasero se sacudía. Los meses siguientes fueron de preparación alegre. Las mujeres del pueblo, tanto mexicanas como apaches, vinieron a ayudar a Ellen a preparar la cabaña para el bebé. Tejieron mantas suaves de lana, tallaron una cuna de madera de cedro, cosieron ropa pequeña con telas que habían guardado para ocasiones especiales. Liluye le enseñó a Ellen las canciones de cuna apaches. Doña Rosa le enseñó las oraciones mexicanas para proteger a los recién nacidos. Don Lauro talló juguetes de madera, caballitos, muñecas, un pequeño perro que se parecía a Bramble.
Tashi se volvió sobreprotector de una manera que era a la vez molesta y conmovedora. No dejaba que él encargara nada pesado. Insistía en que descansara más, le traía las frutas más dulces que podía encontrar. Por las noches, ponía la mano en su vientre creciente, sintiendo las patadas del bebé, maravillado de que algo tan pequeño pudiera ser tan fuerte. «Va a ser guerrero», decía con orgullo, «o guerrera, fuerte como su madre». Ellen reía. «O va a ser geólogo como Thomas, buscando secretos escondidos bajo la tierra». «O ambas cosas», sugería Tashi. «Un guerrero que busca la paz en lugar de la guerra». El bebé nació en una noche de luna llena, con Doña Rosa y Liluye ayudando en el parto. Fue difícil, largo, doloroso. Ellen gritó en 2 idiomas, apretó la mano de Tashi hasta casi romperle los dedos. Pero cuando finalmente el bebé lloró, ese llanto fuerte y saludable que anuncia vida nueva, todas las lágrimas se volvieron de alegría. Era una niña, pequeña pero perfecta, con el cabello negro de su padre y los ojos que prometían ser del color de su madre. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Ellen, agotada pero radiante con la bebé en sus brazos. Tashi pensó un momento. «En mi lengua, Nichoni significa bella. En la tuya, Grace significa gracia». «Nishoni Grace», dijo Ellen probando el nombre. «Bella gracia. Es perfecto». Doña Rosa bendijo a la bebé con agua del manantial. «Naciste del agua que trae vida», le susurró. «Llevarás esa bendición siempre». Bramble, ahora casi ciego y sordo por la edad, se acercó despacio a oler a la bebé. Movió la cola una vez, como aprobando, y luego se echó junto a la cama, montando guardia como había hecho 3 años atrás, cuando encontró a Ellen moribunda. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Nishoni Grace creció fuerte y saludable, rodeada de amor de 2 culturas, hablando 2 idiomas, aprendiendo 2 formas de ver el mundo. Los niños del pueblo, tanto mexicanos como apaches, jugaban con ella sin ver diferencia. Para ellos era solo Nith-Honi, la niña que reía fuerte y no le tenía miedo a nada. Una tarde, cuando Nishoni tenía casi 1 año, Bramble no despertó de su siesta bajo el pino. Ellen lo encontró echado pacíficamente, con los ojos cerrados, como si simplemente hubiera decidido que su trabajo estaba completo y era hora de descansar para siempre. Lloraron su muerte como se llora a un miembro de la familia. Lo enterraron bajo el pino, con una piedra marcando el lugar. Tashi talló en la piedra la imagen de un perro con palabras en 2 idiomas. Bramble, el que trajo esperanza. «No estaríamos aquí sin él», dijo Ellen con la bebé en brazos y las lágrimas rodando. «Nada de esto existiría sin ese perro terco que se negó a rendirse». «Él supo», dijo Tashi, poniendo una mano en la piedra. «Supo que yo podía ayudar, supo que juntos encontraríamos el camino». Pasó 1 año más, luego otro. El valle siguió prosperando. Más familias llegaron, atraídas por las historias de un lugar donde apaches y mexicanos vivían en paz, donde había agua abundante y tierra fértil. Se construyó una escuela pequeña, donde Ellen enseñaba con ayuda de maestros de ambas culturas. Atsi envejeció y, antes de morir, nombró a un consejo de líderes en lugar de un solo jefe, asegurando que las decisiones se tomaran en conjunto. Tashi fue uno de los elegidos, junto con Don Lauro y otros hombres y mujeres sabios de ambos pueblos. Una mañana clara de otoño, 5 años después de que un perro herido lo llevara a una cabaña olvidada, Tashi se sentó en el porche de su casa. Ellen estaba adentro, preparando el desayuno, cantando suave. Nishoni jugaba en el jardín, persiguiendo mariposas con sus manitas regordetas. Miró hacia el valle que ahora florecía con vida. Los campos verdes, los canales de agua brillando bajo el sol, las casas esparcidas donde antes solo había desierto, el humo de las chimeneas subiendo tranquilo en el aire fresco de la mañana.
Pensó en el hombre que había sido, solo, desterrado, sin propósito, y en el hombre que se había convertido, esposo, padre, líder, constructor de puentes. Todo porque un perro se negó a dejar que su dueña muriera sola. Todo porque él eligió seguir a ese perro en lugar de seguir su camino. Todo porque dos extraños decidieron que la compasión valía más que el odio, que compartir era mejor que acaparar, que construir juntos era la única forma verdadera de sobrevivir. Ellen salió al porche, le dio una taza de té caliente. Se sentó a su lado, su hombro tocando el de él. ¿En qué piensas?, preguntó. En que todo empezó porque un perro me encontró. Ellen sonrió, tomó su mano. No, todo empezó porque un hombre bueno decidió seguir a ese perro, porque eligió ayudar en lugar de seguir caminando, porque tu compasión era más fuerte que tu miedo. Nishoni corrió hacia ellos, con las mejillas rojas y riendo. «Mira, papá, una mariposa». Tashi la levantó, la sentó en su regazo. La niña se acurrucó contra su pecho, aún sosteniendo la flor que había arrancado para atrapar a la mariposa. En la distancia, el agua seguía corriendo, libre, abundante, compartida, y en su murmullo constante, Tashi escuchaba la promesa de que ningún gesto de compasión, por pequeño que parezca, es jamás desperdiciado. El valle donde la tierra respiraba ahora, respiraba con vida nueva. Y esa vida, nacida de la compasión de un hombre y la determinación de una mujer, seguiría creciendo generación tras generación, recordando siempre que todo comenzó con un perro, un extraño, y una decisión de que ayudar era siempre la respuesta correcta. El sol subió más alto, el día prometía ser hermoso, y en el porche de una cabaña cerca del manantial, una familia pequeña pero perfecta se sentaba junta, mirando el futuro que habían construido con sus propias manos, con corazones abiertos, y con la fe de que el agua, como el amor, era más poderosa cuando se compartía libremente. El amanecer llegó con un frío que quemaba. Tashi despertó con los músculos adoloridos, el cuello rígido. Se levantó, avivó el fuego, preparó más té. La mujer seguía inconsciente, pero su respiración era más tranquila. La fiebre había bajado un poco durante la noche. Tashi salió a buscar comida. El bosque estaba silencioso, cubierto de nieve fresca. Encontró rastros de conejos cerca de un arbusto de enebro. Puso trampas simples con ramas y cuerda. Revisó el terreno alrededor de la cabaña. No había huellas humanas recientes aparte de las suyas. La mujer llevaba sola mucho tiempo. Mientras esperaba que las trampas funcionaran, recogió leña seca de debajo de los pinos donde la nieve no había llegado. La apiló junto a la puerta de la cabaña. Luego revisó el techo. Había tablas sueltas, agujeros por donde entraba el frío. Encontró herramientas viejas en un cobertizo pequeño detrás de la cabaña, un martillo sin mango, clavos oxidados, una sierra con los dientes mellados. No era mucho, pero serviría. Pasó la mañana reparando el techo lo mejor que pudo, usando las pocas tablas que encontró en el cobertizo y cortando ramas gruesas para tapar los agujeros más grandes. El trabajo lo calentó, lo hizo sudar a pesar del frío. Era bueno trabajar con las manos. Lo distraía de pensar en su clan, en su soledad, en el futuro incierto. Al mediodía revisó las trampas. Había cazado 2 conejos. Los despellejó con rapidez. Los limpió en la nieve. Los llevó a la cabaña. El perro los siguió cojeando, pero parecía tener más energía que el día anterior. Tashi cocinó los conejos en el fogón, haciendo un caldo simple con las hierbas que le quedaban y un poco de sal que encontró en una bolsa. El olor llenó la cabaña, rico y reconfortante. El perro se sentó frente al fuego con la lengua afuera, esperando. «Todavía no», le dijo Tashi. «Primero ella». Cuando el caldo estuvo tibio, se arrodilló junto a la mujer. Le levantó la cabeza con cuidado, apoyándola en su brazo,
y con una cuchara de madera le dio pequeños sorbos. Ella tragó sin despertar, un reflejo del cuerpo que necesitaba alimento. Tashi le dio más, despacio, asegurándose de que no se ahogara. Después alimentó al perro. Le dio pedazos de carne y dejó que bebiera el caldo. El animal comió con hambre pero sin prisa, como si supiera que ahora había alguien que cuidaría de él. Esa tarde, Tashi limpió la cabaña. Barrió el suelo de tierra con un manojo de ramas. Lavó las vasijas sucias en nieve derretida. Dobló la ropa que encontró tirada en un rincón. Organizó las pocas posesiones de la mujer. Un cepillo para el cabello, un libro con las páginas arrugadas, un pañuelo bordado con iniciales que no pudo leer. No era su hogar, pero mientras cuidaba a la mujer, era su responsabilidad mantenerlo habitable. En la segunda noche, la fiebre bajó más. La mujer dejó de temblar. Su respiración se volvió profunda, tranquila. Tashi se permitió dormir un poco más confiando en que el peligro había pasado. El tercer día, al amanecer, ella despertó. Tashi estaba afuera cortando más leña cuando escuchó un grito ahogado dentro de la cabaña. Corrió con el hacha en la mano y la encontró sentada en la estera con los ojos muy abiertos, mirando alrededor confundida y asustada. Cuando lo vio entrar, un apache con el cabello suelto y un hacha en la mano intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Cayó hacia atrás. Se golpeó el codo contra el suelo. El perro corrió hacia ella, lamiéndole la cara, gimiendo de alegría. Tashi dejó el hacha junto a la puerta. Levantó las manos vacías para mostrar que no era una amenaza. «No te voy a hacer daño», dijo en inglés, con el acento pesado de quien ha aprendido el idioma de oído. Ella lo miró con desconfianza, pero el perro la tranquilizaba, moviéndose entre ella y Tashi, como diciendo, «Este hombre es bueno». «¿Quién eres?», preguntó ella con voz ronca, apenas audible. «Tashi. ¿Qué? ¿Qué haces aquí?». Tashi señaló al perro. «Él me trajo. Estabas enferma, casi muerta». Ellen miró al perro, luego a Tashi, luego al fuego encendido, la cabaña limpia, la olla con caldo humeando. Las lágrimas le llenaron los ojos. «Bramble», susurró abrazando al perro. «Fuiste a buscar ayuda». El perro lamió su rostro, moviendo la cola con fuerza. Tashi le acercó una taza de té caliente. «Bebe, despacio». Ellen tomó la taza con manos temblorosas. Bebió un sorbo, otro, sintiendo el calor bajar por su garganta. Había olvidado lo que era no tener frío. Había olvidado lo que era tener a alguien cuidándola. «Gracias», murmuró. «No sé cómo, no sé por qué lo hiciste, pero gracias». Tashi asintió sin decir nada. Se sentó del otro lado del fuego, dándole espacio. No era bueno con las palabras. Nunca lo había sido. «¿Cuánto tiempo estuve enferma?», preguntó Ellen. «3 días, quizá 4 antes de que te encontrara». Ellen cerró los ojos calculando. 1 semana entera. Había perdido 1 semana entera de su vida en la fiebre. Recordaba fragmentos, frío, sed, el miedo a morir sola. Y antes de eso, semanas de soledad después de que Silas la abandonó. «Mi nombre es Ellen», dijo finalmente. «Ellen Wayland». «Tashi», repitió él, señalándose a sí mismo, luego señaló al perro. «Bramble». Ellen sonrió débil. «Ya se conocen». Pasaron el resto del día en silencio cómodo. Tashi le dio más caldo, cambió la manta, mantuvo el fuego encendido. Ellen intentó ponerse de pie un par de veces, pero sus piernas aún no tenían fuerza. Se conformó con sentarse apoyada contra la pared, observando a ese hombre extraño que había salvado su vida. Era alto, de hombros anchos, con el rostro marcado por cicatrices pequeñas que hablaban de batallas pasadas. Su cabello negro le llegaba hasta los hombros, atado con una tira de cuero. Sus ojos eran oscuros, atentos, llenos de una tristeza que Ellen reconoció porque ella misma la cargaba.
¿Por qué estás solo?, les preguntó él en esa noche, cuando el cansancio la hacía hablar sin pensar. Tashi tardó tanto en responder que Ellen pensó que no lo haría. Mi clan me echó, dijo finalmente, por ayudar a mexicanos. ¿Eso es un crimen? Para ellos, sí. Ellen asintió despacio. Entendía lo que era ser juzgada por hacer lo correcto. Mi esposo murió hace meses, dijo ella. Su hermano se quedó con todo. La tierra, el dinero, las herramientas. Me dejó esta cabaña porque no valía nada. Hizo una pausa. Pensé que moriría aquí, sola. No moriste. No. Ellen miró a Bramble dormido entre ellos, gracias a un perro que no se rindió. Tashi asintió. Los animales saben cosas que las personas olvidan. Esa noche, Ellen durmió profundo por primera vez en semanas, y Tashi, sentado contra la pared con el cuchillo en el regazo, la vigiló como si cuidar de ella fuera lo único que le daba propósito en este mundo vacío. Los días siguientes trajeron una rutina que ninguno de los dos esperaba, pero ambos necesitaban. Ellen recuperaba fuerzas poco a poco. Primero logró caminar hasta la puerta, luego hasta el cobertizo. Después pudo ayudar a Tashi a preparar comida, a lavar ropa, a organizar las pocas provisiones que quedaban. Tashi salía cada mañana a cazar. Traía conejos, ardillas, una vez un venado pequeño que despellejó y preparó para que durara días. Reparaba lo que estaba roto en la cabaña. La puerta que no cerraba bien, la ventana con el vidrio quebrado, las tablas sueltas del suelo. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el espacio de una calma que Ellen no había sentido desde que su esposo murió. Bramble se recuperó también. Su pata sanó, dejó de cojear, vigilaba la puerta cada vez que Tashi salía, como temiendo que no volviera. Una tarde, mientras Ellen intentaba reparar el asiento roto de una silla vieja, Tashi estaba arreglando una tabla suelta del piso para evitar que ella tropezara. Al levantar la madera, notó algo extraño. Había un espacio hueco debajo, demasiado uniforme para ser natural. Metió la mano, sintió cuero, sacó un paquete pequeño, cuidadosamente envuelto y amarrado con cordel encerado. Ellen, al otro lado de la cabaña, palideció al verlo. «No abras eso», dijo con voz ahogada, dejando caer la silla. Tashi la miró sin entender. Ellen se acercó despacio, con las manos temblorosas, y tomó el paquete de sus manos como si fuera algo sagrado y peligroso a la vez. «Es de mi esposo», susurró. «Lo escondí aquí». «¿Por qué?» Ellen respiró profundo, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Se sentó en el suelo, con el paquete en el regazo. «Mi esposo se llamaba Thomas. Era geólogo. Vino al oeste buscando minerales. Pero lo que encontró fue algo más importante». Acarició el cuero del paquete. Encontró señales de agua subterránea, profunda, suficiente para regar todo este valle. Tashi se sentó frente a ella, escuchando. Pasó años estudiando el terreno, haciendo mapas, tomando notas. Decía que si encontraba esa agua, podría cambiar la vida de todos aquí, los granjeros, los rancheros incluso. Miró a Tashi. «Incluso los apaches. ¿Dónde está tu esposo ahora?» «Murió en una caravana hace 6 meses. Una rueda se rompió. El carro se volcó, murió al instante». Ellen se limpió las lágrimas. Su hermano Silas vino a la cabaña. Dijo que los mapas y las notas eran propiedad de la familia. Dijo que tenía derecho a usarlos. ¿Y tú no quisiste dárselos?» «No». La voz de Ellen se endureció. «Porque conocí a Silas. Es codicioso. Si le daba esos mapas, usaría el agua solo para él. La vendería al mejor postor. Controlaría quién bebe y quién se muere de sed». Apretó el paquete contra su pecho. Thomas quería que el agua fuera para todos. Así que escondí los mapas. Y cuando Silas vio que no iba a ceder, me quitó todo lo demás y me dejó aquí. Tashi asintió despacio. Entendía. La codicia no tenía raza ni idioma.
era universal. ¿Puedo ver los mapas?, preguntó. Ellen lo miró con desconfianza, pero algo en los ojos de Tashi, algo honesto y cansado, la convenció. Desató el cordel, abrió el paquete. Adentro había papeles amarillentos, cuadernos con las páginas arrugadas, dibujos de terreno con símbolos que Tashi reconoció inmediatamente. «Estas marcas», dijo, tocando uno de los dibujos, «son símbolos apaches». Ellen asintió. Thomas encontró petroglifos antiguos cerca del cañón. Decían algo sobre el valle donde la tierra respira. ¿Sabes qué significa? Tashi sintió que algo se revolvía en su pecho. Sí sabía. Su abuela le había hablado de ese lugar cuando era niño. Tsebi Ntsisgai, dijo en apache, el valle sagrado, donde la tierra exhala aire caliente en las mañanas frías. ¿Lo has visto? Sí, mi abuelo me llevó allí una vez, para enseñarme a escuchar a la tierra. Tashi pasó las páginas del cuaderno, vio dibujos de rocas verdes, flechas señalando viento del sur, anotaciones sobre suelo que respira. Todo coincidía. Tu esposo tenía razón, hay agua allí. Ellen cerró los ojos. Por primera vez en meses, algo parecido a la esperanza cruzó su rostro. Entonces, es real. Tashi asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Pensaba en su clan, en las mujeres cargando vasijas vacías, caminando kilómetros hasta el arroyo que apenas traía un hilo de agua, en los niños con los labios agrietados, los ojos hundidos por la sed, en los ancianos muriendo lentamente porque sus cuerpos ya no resistían la falta de agua. Si ese manantial existía, si era tan abundante como sugerían las notas de Thomas, podría salvar a su pueblo. Pero también sabía que eso pondría a Ellen en peligro terrible. «Tu cuñado», dijo Tashi, «vendrá a buscarte». Ellen se mordió el labio. «Siempre viene, cada mes o dos, para ver si cambié de opinión. Para ofrecerme dinero, comida, promesas». Su voz se volvió amarga. «Y cuando me niego me amenaza. Dice que me sacará de aquí por la fuerza si es necesario». «¿Cuándo fue la última vez?» «Hace 3 semanas, antes de que me enfermara». Tashi hizo cálculos. Si Silas venía cada mes o dos, podría aparecer en cualquier momento, y si encontraba los mapas, Ellen no podría detenerlo. «Tenemos que encontrar el agua antes que él», dijo Tashi. Ellen lo miró sorprendida. «¿Tenemos? Ese manantial puede salvar a mi pueblo, pero también puede salvar al tuyo». Tashi se inclinó hacia adelante. «Tu esposo murió buscándolo. No dejes que su hermano lo robe». Él encerró los puños con fuerza. Tashi vio algo cambiar en su rostro. La fragilidad, la resignación, dieron paso a algo más duro. Determinación. «Está bien», dijo ella con la voz firme. «Busquemos el agua». Bramble, echado junto al fuego, levantó la cabeza y los miró como si entendiera perfectamente lo que acababan de decidir. Luego volvió a dormir, con un suspiro que sonó casi humano. Pasaron 3 días preparándose. Ellen recuperó fuerzas comiendo carne de conejo asada y pan que Tashi horneó en piedras calientes del fogón. Tashi reforzó el techo, fabricó 2 lanzas cortas con ramas rectas de fresno, afiló su cuchillo hasta que el filo brillaba como plata. Bramble vigilaba la puerta con el hocico siempre alerta, como si supiera que el peligro no había pasado aún. En las noches, Ellen le enseñaba a Tashi palabras en inglés que él no conocía. Él le enseñaba palabras en apache. Se reían de los errores del otro, de las pronunciaciones imposibles, del absurdo de estar allí, 2 extraños unidos por un perro y un sueño de agua. «¿Tienes familia?», preguntó él en una noche. Tashi tardó en responder. «Tuve. Mi padre murió en la guerra, mi madre de enfermedad, mi abuela me crió. Ella murió hace 2 años. Lo siento, no es tu culpa». Tashi removió el fuego con un palo. «Mi clan
Es mi familia ahora, o lo era. ¿Extrañas a alguien? Tashi pensó en su prima Liluye, que siempre le llevaba comida extra cuando cazaba mal, en su tío Atsi, severo pero justo, en los niños que lo seguían pidiendo que les enseñara a rastrear animales. Sí, los extrañaba. Extrañaba pertenecer a algo más grande que él mismo. Sí, admitió, los extraño. Entonces debemos encontrar esa agua, dijo Ellen con firmeza, para que puedas volver con ellos. Tasi la miró. En los últimos días, Ellen había pasado de ser una extraña moribunda a algo más. No era amiga todavía, no tenían suficiente historia juntos para eso, pero era compañera. Alguien con quien compartir el fuego, el silencio, el propósito. ¿Y tú?, preguntó Tasi. ¿Volverás al pueblo si encontramos el agua? Ellen negó con la cabeza. No tengo a dónde volver. Esta cabaña es todo lo que tengo. No es verdad. Tienes a Bramble. Ellen sonrió acariciando la cabeza del perro. Tienes razón. Tengo a Bramble. La mañana del cuarto día, Ellen despertó y encontró huellas frescas en la nieve fuera de la cabaña. Botas grandes, 3 pares distintos. Alguien había estado allí durante la noche. «Tashi», llamó con voz tensa. Él salió inmediatamente, con el cuchillo en la mano. Vio las huellas y supo lo que significaban. Silas había mandado hombres a vigilar, a esperar el momento adecuado. Pronto vendría él mismo. «Tenemos que irnos», dijo Tashi. «Ahora». Ellen asintió. Recogieron los mapas, algo de comida seca, las mantas menos rotas. Bramble los seguía nervioso, gruñendo cada vez que el viento traía un olor extraño. Salieron por la puerta trasera de la cabaña, la que daba al bosque espeso. Tashi borró sus huellas con una rama de pino, un truco viejo que su abuelo le había enseñado. Caminaron rápido pero sin correr, siguiendo el mapa hacia el norte. El terreno era duro, nieve profunda en algunos lugares, hielo resbaladizo en otros. Ellen cojeaba, aún débil, pero no se quejaba. Tashi la ayudaba cuando tropezaba. Le daba la mano para cruzar los arroyos congelados. Al atardecer del primer día, escucharon caballos a lo lejos. Voces de hombres llamándose entre sí. Tashi encontró una cueva pequeña entre las rocas. Los metió a todos adentro. Bramble se acurrucó contra Ellen, temblando pero sin ladrar. Los hombres pasaron cerca, tan cerca que Tashi podía oír sus conversaciones. Silas dijo que está por aquí, sola y enferma. ¿Y el apache? ¿Qué apache? No hay apaches aquí. Remedios dijo que vio uno saliendo de su cabaña hace días. Remedios ve fantasmas. Vamos, revisemos el arroyo. Los caballos se alejaron. Tashi esperó 1 hora más antes de moverse. Cuando salieron de la cueva, la noche había caído completamente. Caminaron a la luz de la luna, sin fuego, sin hablar. El segundo día llegaron a un valle estrecho con paredes de roca alta. Ellen revisó el mapa, señaló hacia el oeste. Por allí. Subieron por una ladera empinada, usando raíces de árboles para no resbalar. Bramble iba adelante, olfateando el camino. En la cima el valle se abría ante ellos. Era hermoso de una manera salvaje. Rocas verdes cubiertas de musgo, pinos retorcidos creciendo entre las grietas. Y en el centro, un claro donde el suelo parecía más oscuro, más húmedo que el resto. Tashi se arrodilló, puso el oído contra la tierra, cerró los ojos, escuchó. Había un sonido, leve, profundo, como un río corriendo muy por debajo. «Aquí», susurró, «el agua está aquí». Ellen se arrodilló junto a él, tocó el suelo con ambas manos como si pudiera sentir el agua a través de la roca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Thomas tenía razón», murmuró. «Tenía razón todo el tiempo». Tashi golpeó el suelo con una vara seca. El sonido era hueco. Cavó un poco con las manos desnudas. Y la tierra exhalaba humedad, un olor a musgo, a vida dormida esperando despertar. «Necesitamos cavar más», dijo Tashi, «mucho más,
Pero antes de que pudieran empezar, Bramble comenzó a ladrar furioso. Tashi se levantó de golpe con la lanza en la mano. Ellen se puso de pie temblando. A lo lejos, entre los árboles, vieron sombras moviéndose. Hombres a caballo, muchos. Silas, susurró Ellen. Pero Tashi estaba mirando en otra dirección. Del otro lado del claro, emergiendo de entre las rocas como sombras hechas carne, aparecieron más figuras, guerreros apaches, silenciosos, con arcos y lanzas, moviéndose con esa gracia letal que sólo los mejores cazadores poseían. Uno de ellos avanzó hacia el centro del claro. Era un hombre mayor, de rostro severo marcado por cicatrices de guerra, con el cabello gris recogido en una trenza. Sus ojos, cansados pero aún fieros, se clavaron en Tashi. «Tío», dijo Tashi con respeto, bajando la lanza. Atsi, líder del clan, lo observó en silencio por un largo momento que pareció durar horas. Luego miró a Ellen, al perro, a los hombres blancos que se acercaban del otro lado. «¿Volviste?», dijo finalmente Atsi. «Volví por el agua, por nuestro pueblo». Atsi señaló con la barbilla hacia Ellen. «¿Ella es tu prisionera?» «Es mi compañera. Me salvó la vida. Su esposo encontró este lugar». Atsi miró a los hombres que ahora entraban al claro desde el sur. Silas a la cabeza, montado en un caballo negro grande, rodeado de 6 hombres armados con rifles. Traían palas, estacas, cuerdas. Venían preparados para tomar el manantial por la fuerza. «¿Esos son enemigos?», preguntó Atsi. «Son ladrones», respondió Tashi. «Vienen por el agua que no les pertenece». Atsi asintió despacio. Sus guerreros se movieron formando una línea entre Tashi y los recién llegados. «Entonces los detendremos». Fue entonces cuando escuchó el gemido. Se detuvo con la mano en el cuchillo. El sonido venía de entre los arbustos de salvia, débil pero insistente. Avanzó despacio, y entre las ramas secas apareció un perro, flaco, con el pelo enmarañado de lodo y espinas, y una pata trasera ensangrentada. El animal lo miró con ojos que pedían ayuda, pero también parecían llevar algo urgente, algo que no podía esperar. Tashi se agachó, extendió un pedazo de carne seca. El perro comió aprisa, retrocedió, y luego hizo algo extraño. Ladró una sola vez, se dio la vuelta y corrió hacia el norte. Tashi lo vio alejarse, y algo en ese movimiento, en la forma en que el animal se detenía y volvía a mirarlo, le dijo que debía seguirlo. No creía en señales, pero sabía reconocer propósito cuando lo veía. Caminó por horas, atravesando valles estrechos y arroyos secos. El perro siempre adelante, cojeando pero sin detenerse. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Cruzaron un puente de troncos cubierto de nieve y subieron una ladera de pinos hasta alcanzar una cabaña pequeña, casi escondida bajo las ramas. La puerta estaba entreabierta. El perro entró primero, gimiendo. Tashi lo siguió con la mano en el cuchillo. Dentro, sobre una estera gastada y cubierta por una cobija de lana sucia, yacía una mujer inconsciente. Su rostro estaba pálido como la ceniza, su cuerpo temblaba bajo la fiebre, tenía los labios agrietados y el pelo pegado a las sienes por el sudor. Tashi se acercó despacio, tocó su frente, ardía, miró alrededor de la cabaña. Había un fogón apagado, 2 vasijas vacías, una jarra de agua a la mitad. En un rincón, un rifle sin municiones y una bolsa de harina dura como piedra. La mujer estaba sola, enferma, al borde de la muerte. El perro se sentó junto a ella, apoyando el hocico en su brazo. Tashi entendió. Este animal había salido en busca de ayuda. Había recorrido kilómetros hasta encontrarlo. Ahora lo miraba con una espera que no admitía rechazo. Tashi encendió el fuego con ramitas secas, puso agua a hervir en una olla pequeña, sacó de su bolsa de cuero un puñado de hierbas que siempre llevaba consigo, hojas de gordolobo para la fiebre, raíz de osha para fortalecer el pecho.
Las echó al agua hirviendo, y el olor amargo llenó la cabaña. Cuando estuvo listo, mojó un paño limpio en el té caliente y humedeció los labios de la mujer. Ella no despertó, pero sus labios se movieron, buscando el agua. Tashi repitió el gesto con paciencia, gota a gota. Dejó que el calor del té entrara en su boca, en su garganta. El perro lo observaba sin moverse, como si entendiera que ese hombre era la única esperanza de su dueña. Pasaron 2 días. Tashi salió a cazar conejos, recolectó leña, limpió la cabaña, cambió la cobija sucia por una manta que llevaba en su petate, lavó el rostro de la mujer con agua tibia, peinó su cabello enredado. Cada vez que ella tosía o gemía, él estaba ahí. Cada vez que el perro ladraba suave, él sabía que era hora de volver a darle té. En la tercera noche, la fiebre bajó. La mujer abrió los ojos despacio, confundida. Al ver a un hombre apache junto a su cama, intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Tashi levantó las manos, mostrando que no iba armado. «Agua», dijo en inglés. Ella asintió apenas. Le acercó una taza de té frío. Ella bebió despacio, con las manos temblorosas. Cuando terminó, lo miró con los ojos llenos de miedo, pero también de gratitud. «¿Quién eres?», preguntó ella con voz ronca. «Tashi». «Ellen». El perro se acercó a ella lamiendo su mano. Ellen sonrió débil y acarició su cabeza. «Bramble», dijo. «Se llama Bramble». Tashi asintió. Sabía que había entendido bien. El perro había traído a alguien que podía salvarla. Los días siguientes fueron de silencio y trabajo. Ellen recuperaba fuerzas poco a poco. Tashi salía a cazar, preparaba comida simple, reparaba las grietas del techo por donde entraba el frío. Bramble los vigilaba a ambos, durmiendo junto al fuego, siempre alerta. Una tarde, mientras Ellen intentaba levantarse por primera vez, Tashi reparó una tabla suelta del piso para evitar que ella tropezara. Al levantar la madera, notó algo extraño. Había un espacio hueco debajo, y dentro un paquete de cuero cuidadosamente amarrado. Lo sacó con cuidado. Ellen, apoyada en la pared, palideció al verlo. «No abras eso», dijo con voz ahogada. Tashi la miró sin entender. Ella respiró profundo, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Es de mi esposo. Murió hace meses. Su hermano quiere robarlo». Tashi dejó el paquete sobre la mesa. Ellen se acercó despacio con las piernas temblorosas. Lo abrió. Adentro había mapas viejos, cuadernos llenos de anotaciones, dibujos de terreno y símbolos que Tashi reconoció de inmediato. Eran marcas apaches, señales antiguas. «Mi esposo era geólogo», explicó Ellen sentándose con dificultad. «Creía que había agua bajo este valle, agua viva, suficiente para regar toda la región. Pasó años buscándola. Cuando murió en la caravana, su hermano Silas intentó quitarme estos mapas. Dijo que eran propiedad de la familia, pero yo sabía que si se los daba, los usaría solo para enriquecerse, así que los escondí». Tashi tomó uno de los cuadernos, pasó las páginas despacio, vio dibujos de rocas verdes, flechas señalando viento del sur, anotaciones sobre suelo que respira. Reconoció el lugar. Era un valle sagrado para su pueblo, un lugar donde la tierra exhalaba aire caliente en las mañanas frías. Sus abuelos decían que era señal de agua profunda, agua que dormía bajo la roca esperando ser liberada. «Este lugar», dijo Tashi, tocando el mapa. «Lo conozco». Ellen lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Lo conoces? Mi gente lo llama Tse-Bi-Nzizgai, valle donde la tierra respira». Ellen cerró los ojos, y por primera vez en meses algo parecido a la esperanza cruzó su rostro. «Entonces es real. Mi esposo tenía razón». Tashi asintió despacio. Pensaba en su clan, en las mujeres buscando agua en arroyos secos, en los niños con los labios agrietados por la sed, en los ancianos rezando por lluvia que no llegaba. Si ese manantial existía,
podría salvar a su pueblo, pero también sabía que eso pondría a Ellen en peligro. «Tu cuñado», dijo Tashi, «¿vendrá a buscarte?» Ellen bajó la vista. «Siempre viene, no se da por vencido». Esa noche, mientras el fuego crepitaba abajo, Tashi y Ellen se sentaron uno frente al otro. Bramble dormía entre ellos con la cabeza apoyada en las patas. El silencio era cómodo ahora, sin miedo. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Ellen de pronto. «Podías haberme dejado morir». Tashi tardó en responder. Miró el fuego, las llamas bailando suave. «Hace años», dijo finalmente, «defendí a unos campesinos, mexicanos. Los soldados los iban a matar por robar ganado que no robaron. Yo intervine. Mi clan me expulsó por traicionar a la sangre apache». Hizo una pausa. «Pero no me arrepiento. Elegí la compasión, y la compasión no entiende de razas». Ellen asintió despacio. Sus ojos brillaban con lágrimas que no derramó. «Mi esposo decía lo mismo. Decía que el agua no tiene dueño, que pertenece a todos. Entonces debemos encontrarla», dijo Tashi, «antes de que tu cuñado lo haga». Ellen lo miró sorprendida. «¿Hablas en serio? Si ese manantial existe, puede salvar a mi pueblo, pero también puede salvar al tuyo». Tashi se inclinó hacia adelante. «Tu esposo murió buscándolo. No dejes que su hermano lo robe». Ellen cerró los puños con fuerza. Tashi vio algo cambiar en su rostro. La fragilidad dio paso a determinación. «Está bien», dijo ella. «Busquemos el agua». Pasaron 3 días preparándose. Ellen recuperó fuerzas comiendo carne de conejo y pan que Tashi horneó en piedras calientes. Él reforzó el techo de la cabaña, revisó el rifle inútil y fabricó 2 lanzas cortas con ramas de fresno. Bramble vigilaba la puerta, el hocico siempre alerta, como si supiera que el peligro aún no había pasado. Una mañana, Ellen despertó y encontró huellas recientes en la nieve fuera de la cabaña. Pisadas de botas. Alguien había estado allí durante la noche. «Tashi», llamó con voz tensa. Él salió de inmediato, vio las huellas y supo lo que significaban. Silas había mandado hombres a vigilarla. Pronto vendría él mismo. «Tenemos que movernos», dijo Tashi. «Ya». Ellen asintió. Recogieron los mapas, algo de comida, las mantas. Bramble los seguía nervioso, gruñendo bajo cada vez que el viento traía un olor extraño. Caminaron hacia el norte, siguiendo el mapa. El terreno era duro, cubierto de nieve y piedras sueltas. Ellen cojeaba, aún débil, pero no se quejaba. Tashi la ayudaba a cruzar los arroyos, cargaba la mochila pesada. Cada tanto se detenía, escuchaba. No había sonidos de persecución, todavía. Al atardecer del segundo día llegaron al cañón. Era tal como lo describían los mapas: paredes de roca verde grisácea, pinos retorcidos creciendo entre las grietas, y en el centro un claro donde el suelo parecía más oscuro, más húmedo. Tashi se arrodilló, golpeó el suelo con una vara seca. El sonido era hueco. Cavó un poco con las manos y la tierra exhalaba humedad. Un olor a musgo, a agua dormida. «Aquí está», murmuró Ellen, arrodillándose junto a él. Sus ojos brillaban. «Aquí está». Pero la alegría no duró. Bramble comenzó a ladrar furioso. Tashi se levantó de golpe, con la lanza en la mano. A lo lejos, entre los árboles, vio sombras moviéndose, hombres a caballo, muchos. «Corre», le dijo a Ellen, «escóndete». «No te voy a dejar solo», replicó ella. «No estoy solo». Tashi señaló hacia el otro lado del cañón. Ellen miró y vio figuras emergiendo de entre las rocas. Apaches, guerreros silenciosos con arcos y lanzas. Uno de ellos avanzó hacia Tashi. Era un hombre mayor, de rostro severo pero ojos cansados. «Tío», dijo Tashi con respeto. Atsi, el líder del clan, lo observó en silencio por un largo momento. «¿Volviste?» «Volví por el agua, por nuestro pueblo». Atsi miró a Ellen, luego a los hombres que se acercaban.
¿Esos son enemigos? Son ladrones, respondió Tachi. Vienen por el manantial. Atsi asintió despacio. Entonces los detendremos. Silas llegó montado en un caballo negro, rodeado de 6 hombres armados. Traía palas, estacas, cuerdas. Venía preparado para tomar el manantial por la fuerza. Al ver a los apaches esperando en el claro, su rostro palideció, pero no retrocedió. «Helen», gritó, «sal de ahí. Esos salvajes te van a matar». Helen salió de entre las rocas con Bramble a su lado. Se plantó frente a Silas con los puños cerrados. «No voy a dejarte robar lo que no te pertenece, Silas. Tu esposo era mi hermano. Todo lo que encontró es de la familia». «Mi esposo murió buscando esta agua para todos», replicó Helen con la voz temblando pero firme. «No para que tú la controles y te enriquezcas». Silas hizo un gesto a sus hombres. «Empiecen a cavar». Tachi se adelantó, bloqueando el paso. «No, me vas a detener tú solo. Apache, no estás solo», dijo Atsi, y los guerreros avanzaron formando un semicírculo. El aire se llenó de tensión. Los hombres de Silas miraban nerviosos a los apaches. Sabían lo que significaba enfrentarse a ellos. Sangre, muerte. Nadie ganaba en esas batallas. Fue entonces cuando Helen habló. «Hay otra forma». Todos la miraron. Ella avanzó hacia el centro, entre Silas y Tachi. «El agua está aquí», dijo con voz clara. «Pero no es de nadie, es de todos. Apaches, mexicanos, granjeros. Si la compartimos, todos prosperamos. Si peleamos por ella, todos perdemos». Silas rió amargo. «¿Y quién te crees tú para decidir eso? Soy la viuda del hombre que la encontró, y digo que esta agua se comparte». Tachi se acercó a ella, de pie a su lado. «Mi pueblo acepta compartir. Si hay paz», Atsi asintió. «Compartiremos». Los hombres de Silas comenzaron a murmurar. Uno de ellos, un viejo llamado Don Lauro, desmontó y se acercó. «Yo conocí a tu esposo, Helen. Era un buen hombre, tenía razón en lo que buscaba. Y tú tienes razón ahora». Miró a Silas. «Si no aceptas, nosotros no te seguiremos». Otro hombre, más joven, asintió. «No voy a morir por tu codicia, Silas». Silas apretó los dientes. Sabía que había perdido. No podía forzar nada sin sus hombres, y sin ellos los apaches lo matarían antes de que pudiera robar una gota. 3 meses, dijo finalmente con rabia contenida. 3 meses de prueba. Si hay paz, aceptaré el trato». Atsi miró a Tachi. Tachi miró a Helen. Ella asintió. 3 meses, repitió Atsi. «Si tu palabra es falsa, no habrá segunda oportunidad». Silas escupió en el suelo, dio la vuelta y se alejó con sus hombres. Pero había aceptado. El acuerdo estaba sellado. Los días siguientes fueron de trabajo duro. Tachi y los guerreros apaches cavaron con palas de madera y piedra. Helen y las mujeres del pueblo, que se habían unido al esfuerzo, llevaban agua, cocinaban, organizaban. Don Lauro, con su experiencia de granjero, trazó canales con ramas y piedras. Doña Rosa, la curandera, bendecía el agua con oraciones en español y apache. Bramble corría de un lado a otro, vigilando, ladrando cuando alguien se acercaba demasiado al borde de los hoyos. El agua comenzó a brotar en filetes delgados, luego en chorros pequeños, y finalmente, con un sonido profundo como un suspiro de la tierra, en un flujo constante que corría por el canal hacia el valle. El sonido era como un canto antiguo volviendo al mundo. Las mujeres apaches lloraron de alivio. Los niños corrieron a meter las manos en el agua fría. Los ancianos se arrodillaron, dando gracias a los espíritus. Helen, de pie junto a Tachi, miraba el agua correr. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo logramos», susurró. Tachi no respondió. Solo puso una mano en su hombro. Un gesto pequeño, pero que decía todo. Esa noche, alrededor del fuego, apaches y mexicanos compartieron comida por primera vez. Don Lauro contaba historias viejas.
Doña Rosa cantaba canciones de cuna. Los guerreros escuchaban en silencio, tallando pequeñas figuras de madera para los niños. Atsi se acercó a Tashi, que estaba sentado apartado. «Hiciste bien», le dijo. «Tu compasión no fue debilidad, fue sabiduría». Tashi asintió. «¿Puedo volver al clan?» Atsi miró hacia Ellen, que jugaba con Bramble cerca del fuego. «Ya tienes un nuevo clan», dijo con una sonrisa apenas visible. «Pero siempre serás bienvenido entre nosotros». Pasaron los 3 meses. Silas cumplió su palabra. No hubo ataques ni traiciones. El manantial seguía fluyendo, alimentando las tierras de todos. Las primeras cosechas de maíz brotaron en tierras que llevaban años secas. Los niños apaches dejaron de llorar de sed. Los granjeros mexicanos pudieron sembrar frijol y calabaza. Ellen y Tachi construyeron una cabaña nueva cerca del manantial. No era grande, pero era suya. Bramble dormía en la entrada, viejo pero fiel. Cada mañana, Taji salía a cazar. Cada tarde, Ellen enseñaba a leer a las mujeres del pueblo. Escribía todo en un cuaderno nuevo, la historia del acuerdo, los nombres de quienes ayudaron, las promesas cumplidas. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la entrada de su cabaña, Ellen habló. «¿Alguna vez te arrepientes de haberme salvado?» Tashi tardó en responder. Miraba el cielo infinito, lleno de luces antiguas. «El perro me trajo hasta ti», dijo finalmente, «pero tú me trajiste de vuelta a mi pueblo. No me arrepiento». Ellen sonrió, tomó su mano. Bramble sabía. Los animales siempre saben. Bramble, al escuchar su nombre, levantó la cabeza y los miró con esos ojos sabios que habían visto tanto. Luego volvió a dormirse, con la cabeza apoyada en las patas. 3 meses después de eso, el valle floreció. Los pinos crecieron más verdes. Las flores silvestres cubrieron las laderas. El cañón, que antes parecía un lugar olvidado, se convirtió en refugio para viajeros y lugar de encuentro entre pueblos que aprendieron a coexistir. Silas, con el tiempo, reconoció que el pacto le había traído más beneficios que la codicia. Su rancho prosperó sin conflicto. Su nombre dejó de ser recordado con desprecio. Don Lauro y Doña Rosa se convirtieron en guardianes morales del manantial, recordando a todos que la vida se sostiene en la partición, no en el acaparamiento. Una mañana clara, Ellen abrió la puerta de la cabaña y vio a Tashi en el horizonte, observando el curso del agua que ahora dividía el valle en 2 mitades fértiles. Bramble, sentado entre ellos, miraba el valle con calma, como si comprendiera que su búsqueda había terminado. Todo comenzó porque un perro percibió que alguien necesitaba ser salvado, y porque un hombre solitario decidió seguir un llamado. Lo que encontró no fue solo una mujer al borde de la muerte, sino el lazo capaz de restaurar a un pueblo entero. En el valle donde la tierra respiraba, la esperanza también volvió a respirar. Y el agua, libre otra vez, corrió como promesa cumplida de que ningún gesto de compasión es demasiado pequeño para cambiar el destino de muchos.